La semana pasada habíamos visto acerca de un Dios soberano, de un Dios que es aquel que tiene que estar en el trono y gobernar sobre todos nosotros. El pastor nos había dicho que para que pueda haber un reino necesitas dos cosas nada más: un rey y los súbditos o aquellos que forman parte del reino. La semana pasada nosotros vimos muy gráficamente quién es el que está en nuestro trono, en el trono de nuestro corazón. Y somos nosotros los que decidimos a quién poner en el trono. Podemos ponerle a Dios o podemos ponerle cualquier otra cosa que nos interese más. Y esta semana vamos a hablar acerca de otro principio más del reino de Dios. Y este principio tiene que ver con algo que nos puede confrontar mucho y que realmente nos llama mucho la atención. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el saber que esto es algo que muchas veces no lo cumplimos a cabalidad, y es la obediencia. Así que hoy vamos a hablar acerca de hijo es quien obedece. Todo esto basado en un versículo de la Biblia que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Así que vamos a orar para poder estar pendientes de lo que Dios quiere hablarnos de nuestro corazón. Oremos. Señor, queremos agradecerte en este tiempo porque estamos aquí delante de ti. Queremos que tú, Señor, bendigas tu palabra y que hables a nuestro corazón para que podamos hacer y decir lo mejor que tenemos, Señor, para ti, para darte a ti, Señor. Ayúdanos a entender esto de la obediencia, un concepto tan básico en nuestra vida, pero que es tan difícil de ponerlo en práctica, Señor. Por favor, te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hijo es quien obedece. Todo este mensaje está basado en un versículo que está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y yo quiero leerles. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Esto está en Primera de Samuel 15, 22. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Quiero contarles un poquito del contexto de cómo se llega a esta frase que dice Samuel, o que le dice Samuel a Saúl. Saúl era el rey de Israel. Por mucho tiempo Israel vivió bajo un gobierno teocrático, se llama. O sea, Dios era el que gobernaba. Y Dios elegía a las personas para que puedan darles las guías. Y podemos nosotros ver el caso de Moisés, que era el que dirigía. Dios dirigía a Moisés para que le lleve al pueblo. Luego está Josué. Luego de Josué hay algunos profetas y algunas personas que tomaron la batuta de la dirección de Dios, pero siempre eran escogidos por Dios. Dios a la final gobernaba. Aunque el pueblo de Israel se equivocaba y otra vez volvía a sus andanzas, ustedes pueden ver en el libro de Jueces que hay muchas personas que tomaron ese lugar de liderazgo, pero eran puestas por Dios a la final. Sin embargo, Israel, al ver que muchos de los pueblos a su alrededor tenían un rey, ellos también comenzaron a pedir un rey. Es increíble, ¿no? Porque mientras ellos vivían, digamos así, dirigidos por Dios, y Dios se encargaba de elegir a la gente, digamos, eso podría ser más lindo, pero ellos no querían eso, querían una persona física, una persona visible para que les pueda guiar. Y claro, a pesar de que quizás no era lo mejor, ellos decidieron por el rey. Y Dios lo único que dijo: bueno, está bien, vamos a darles un rey, pero todas las consecuencias caerán en ellos mismos, porque no me han rechazado a mí como rey. Desde ahí, digamos que comenzamos mal, ¿no? Saúl fue la primera persona elegida para ser rey de Israel. Al principio Saúl no solamente tenía las características de una persona espiritualmente para poder ser rey, sino que físicamente igual era una persona muy bien dotada. Dice la Biblia que era el más alto de todos los israelitas, que aparte tenía buen porte, buena presencia. Podríamos decir nosotros que era bien pinta o bien guapo.
Era una persona que realmente cumplía con todas las características para que poder ser rey. Samuel, que era el profeta en ese tiempo, el que dirigía el pueblo de parte de Dios, Dios le hablaba a él como profeta, y aparte que era sacerdote, y él daba las instrucciones que tenía que hacer el pueblo. Dios le dijo que él era la persona elegida para ser ungida como rey. Y Samuel ungió a Saúl. Y en ese tiempo la unción tenía que ver con derramar aceite sobre la cabeza de esta persona que era elegida. Y eso representaba que el Espíritu Santo tomaba posesión de esa persona. Y que era como la representación de que esa persona iba a hacer lo que Dios le decía. Y al principio resultó así. Saúl fue una persona que comenzó a unir a las familias para que se puedan conquistar más ciudades, para que puedan estar más seguros, ganar otros territorios para crecer. Y así al principio Saúl comenzó a hacer eso, tenía la gracia de Dios de parte, y comenzó a crecer, y a crecer, y a crecer. Sin embargo, creo que como a todos nosotros, a Saúl le pasó algo que nos pasa también a nosotros, y es que cuando estamos con Dios y todo nos va bien, como que nos da unas ganas de poder figurar. Y creo que Saúl cayó en eso también. Comenzó a figurar. Comenzó a ver, no, todo me va bien, entonces puedo tomarme algunas otras libertades también. Saúl se dejó llevar por el orgullo, se dejó llevar por el ego, y comenzó a cometer muchos errores pequeños, muchas cosas un poco egocéntricas que quería hacer, algunas decisiones simplemente porque él quería, y comenzó a tener una vida de desobediencia. Llegamos a este punto donde está en el capítulo 15, que puede decir que Dios le da una orden específica a Saúl por medio de Samuel. Le dice, mira, lucha contra los pueblos, el pueblo amalecita, los amalecitas. Y dice que Dios le da la orden que tienen que acabar con todo. Y incluso es muy dura la situación porque dice tienen que matar a todos, hombres, mujeres, niños, quemar la ciudad y que todo esté destruido. Más o menos como cuando hablamos nosotros también de Jericó, ¿no? ¿Se acuerdan? Jericó, cuando Dios dijo todo tiene que ser destruido. Y hubo uno que se llama Acán que guardó algo para sí mismo. En este caso pasó algo parecido con Saúl. A pesar de que había escuchado la orden específica de Dios, a pesar de que sabía lo que tenía que hacer, sin embargo, Saúl tomó una decisión y dijo, ok, no vamos a destruir todo. Comenzó a conquistar la ciudad y dice que en lugar de arrasar con todo, dice que primero tomaron algunas de los animales, los más gordos, los más grandes, y los guardaron. Y aparte de eso también tomaron como prisionero al rey. Y cuando Samuel se entera de esta desobediencia de Saúl a la palabra que Dios le había dicho, Samuel se pone muy triste y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Saúl trató de justificarse, trató de hacer un montón de cosas para poder decir, no, esto fue lo que hice, esto es para Dios, no fui yo, fueron los otros, y trató de justificarse al máximo de una desobediencia que le había cometido. Y ahí es cuando Samuel lanza esta frase, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan sacrificios, holocaustos, o que se obedezca lo que Él dice? Hablemos un poco sobre qué es lo que le agrada más al Señor. Miren, hermanos, hablar de esto de la desobediencia es un poco confrontativo, porque por naturaleza nosotros como seres humanos somos desobedientes. Les cuento, yo tengo una nena de 1 año y 3 meses, ustedes le conocen, se llama Keila. Y nosotros hemos podido ver en ella, a pesar de que es una linda y hermosa, pero hemos podido ver desobediencia a pesar de que nadie le ha enseñado qué es desobedecer o qué hacer. Recuerdo que una vez ella estaba con sus deditos tratando de meter en los tomacorrientes, y claro, nosotros nos acercamos así todo un poco asustados y le dijimos, Keila, eso no se hace.
Y claro, nosotros le dijimos no, nos exaltamos, le hicimos señales, eso no se hace, no se hace. Sin embargo, después de unos minutos, ni siquiera fueron de días, después de unos minutos, nosotros vemos y ella volvió otra vez a intentar hacer eso. Y claro, nosotros nos preocupamos y todo, pusimos esas cositas de seguridad para que no pase nada. Pero en medio de todo, imagínense que una niña de 1 año desobedece. Porque la naturaleza del ser humano es desobedecer. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros, como seres humanos, tendemos a la desobediencia. Por eso es algo que nos cuesta tanto obedecer a Dios. Nos cuesta tanto hacer lo que le agrada más a Él. Miren, y en esta frasita, ¿qué es lo que le agrada más al Señor? Que es el primer punto que hoy vamos a ver. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Saben que cuando yo leí este versículo me hice muchas preguntas, porque a veces nosotros pensamos que todo lo que nosotros hacemos le agrada al Señor. ¿O no? A veces nosotros pensamos que el trabajo que yo tengo, la casa que yo compro, la ropa que yo visto, la música que yo uso, todo eso le agrada al Señor. Sin embargo, no es así. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Podemos hacer una lista y quizás muchas de las cosas que nosotros hacemos no sean necesariamente lo que le agrada al Señor. Ahora, según este versículo, ¿qué es lo que le agrada más al Señor? Lo que le agrada más al Señor es que su voz pueda ser escuchada. Y ahí es cuando nosotros nos podemos poner a meditar en primera instancia qué hacer, ¿no? Miren, Samuel hablaba de parte de Dios a Saúl y le decía lo que tenía que hacer. A veces nosotros estamos esperando una voz mística, una voz profunda, una voz que llegue desde el cielo, que se abra el cielo y que nos pueda decir: Fernando, quiero que hagas esto. Esteban, te pido que hagas esto con la iglesia. Y queremos, no sé, algo mucho más espectacular como para poder decir que Dios me está hablando. Sin embargo, como hemos visto en muchas predicas, Dios nos habla siempre, Dios nos habla todos los días. Y lo que le agrada más al Señor es que le escuchemos primeramente. Pero no solamente que nos quedemos en la parte de escuchar, sino que nosotros podamos hacer las cosas que Él quiere. Les pongo un ejemplo. Muchas veces, en lugar de estar esperando la voz de Dios mística, porque Dios nos habla por medio de la iglesia, en la prédica, en la alabanza, en la oración, nos habla por medio de la palabra de Dios y un montón de cosas más. Sin embargo, déjenme decirles que muchas veces, a pesar de que Dios nos habla, Dios no le hacemos caso. Dios nos habla incluso a veces por medio de nuestros hijos y de nuestra familia. A veces podemos escuchar frases como: papi, no llegues tan tarde a la casa. Papi, te espero. Y quizás no es una voz de Dios diciéndonos: llega temprano a la casa. Pero sí es una necesidad de nuestra familia de tenernos más en lugar de trabajar. A veces amigos nos dicen: oye, cuidado con esa relación que tengas. Nuestra esposa nos dice: oye, cuidado con ese negocio, esa persona, no tengo toda la confianza del mundo. Dios nos habla por medio de eso. Dios nos habla por medio de su palabra. Pero más que solamente nos habla y nosotros escuchemos: sí, es mi hija, yo he de ver qué hago. Sí, mi hijo, no se preocupen, es que tengo que trabajar mucho. Más que solamente hablar, lo que a Dios le agrada es que se haga lo que Él dice. No podemos estar esperando que Dios nos bendiga o se siente el Rey soberano de nuestras vidas si nosotros solamente escuchamos y no hacemos nada. Eso no nos está dando la categoría ni de hijos ni de parte del reino de Dios. Porque ¿qué les parece? Aquí mismo en nuestro país nosotros vemos, ¿no? Si es que llaman a elecciones, yo puedo decir: bueno, a mí no me importa, no hago nada de eso. Y está bien, lo puedes hacer, pero ¿qué te toca? Te toca pagar una multa, te toca hacer un trámite para sacar el documento que necesitas para hacer un montón de trámites. Entonces,
A veces nosotros podemos decir con Dios así, sí, Dios, yo sé que tú hablas en tu palabra, yo sé que tú quieres que cambie, que tú quieres que perdone, ya te escuché, pero está ahí. No, Dios le agrada no solamente que escuchemos su voz, sino que nosotros también podamos obedecerle. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que nosotros hagamos lo que Él nos dice. Ese es el punto número 1. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? El punto número 2 que nosotros hoy queremos traer a colación es en la segunda parte del versículo. Dice, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. Hablemos un poco de los holocaustos y sacrificios. Sacrificios versus obediencia. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros podemos caer inconscientemente en algunas cosas, hacer solamente para que Dios, entre comillas, nos oiga más. Les pongo un ejemplo. Hay una práctica en los cristianos que es algo que nosotros hacemos regularmente, ¿no? Que se llama ayuno. Y creo que muchos de nosotros hemos ayunado, algunos con más ánimos que otros. En mi caso, se notará en la pancita, no he sido tan fan del ayuno, pero saben que yo lo he hecho y los digo, digamos, como experiencia, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos el ayuno como una forma de un poco como forzar lo que Dios nos quiere hacer. Y les digo lo que yo he oído y lo que muchas veces he hecho, a veces con el ayuno. Hemos dicho, bueno, ya estoy orando, ya estoy ayunando, ya estoy orando, ya estoy diezmando, ya voy a la iglesia todos los domingos, pero Dios no me contesta en esa oración. Dios no me contesta, ¿y ahora qué hago? Ya le he dicho al pastor que ore y nada que ver. ¿Qué hago? Ya sé, ayunemos. ¿Sí? Y nosotros nos vamos, ayunamos, y nos metemos 1 día, 2 días, 5 días, pero nuestra intención al ayuno no es darle a Dios lo que le corresponde. Nuestra intención eso es que Dios nos escuche o más rápido o más efectivo, o que Él haga algo para que nosotros podamos ver. Y en ese sentido tomamos el ayuno no como algo que es parte de nuestra vida devocional, sino como un sacrificio extra para que Dios haga algo con nosotros. Sí me hago entender. Entonces muchas veces vemos el ayuno o vemos otras cosas que podemos verla como entre comillas sacrificios. O sea, como que me sacrifico, o sea, esto me cuesta más y le voy a dar a Dios. Está cerca ya la Semana Santa aquí, próximamente, donde vamos a ver mucha gente que se sacrifica en ese día. En ese Viernes Santo hay mucha gente que se latiga, que busca, mucha gente que está pensando en qué hacer, ¿no? Se amarran cadenas, se amarran sogas, cargan cruces, porque ese, entre comillas, sacrificio les va a ayudar a ser perdonados por Dios y les va a ayudar a que todo ese año les vaya bien. Hay una procesión que se hace todos los años desde la ciudad de Quito a un pueblo por allá por el norte de la ciudad, donde muchos salen caminando desde aquí. Algunos van patayucha, como se dice por aquí, algunos van de rodillas, pero claro, no, o sea, van ahí caminando, pero con la jorga de amigos y con 2 botellas para el frío. Porque se están sacrificando, porque quieren conseguir algo con su sacrificio. Les cuento un poco acerca de por qué se hacían un poco de sacrificios. Al ser ustedes, cada uno de nosotros desobedientes, todos nosotros delante de Dios éramos culpables y merecíamos la muerte. El sacrificio, en ese tiempo, una oveja, un buey, una paloma, algo que tenía que dar de acuerdo al nivel económico que tenía cada persona, lo que sí era reemplazar lo que a mí me correspondía, que era la muerte, para yo quedar en paz con Dios. Y eso era lo que hacían los sacrificios. Entonces, si yo soy
desobediente y pecador. Necesitaba traer mi oveja, necesitaba traer un buey, necesitaba traer un cordero, necesitaba traer una paloma para que Dios pueda perdonarme. Sin embargo, mis hermanos, déjenme decirles que al nosotros no ser capaz de pagar esa deuda, Dios mismo se encargó de enviar a Jesús para que pueda pagar esa deuda para nosotros y Él se sacrifique por nosotros por la paz que nosotros tenemos con Él. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, déjenme decirles, hermanos, que no necesitamos hacer ningún otro sacrificio porque Él ya pagó por nosotros. Así que muchas de las cosas que nosotros hacemos no tienen que considerarse un sacrificio. Nosotros lo que hacemos no tenemos que verle como algo que me duele, algo que me cuesta, sino verle como algo que yo hago que tiene que ver con el agradecimiento que yo tengo por Dios por todo lo que me ha dado. Es diferente ver las cosas, es diferente ver la oración como un sacrificio. Ay, Señor, a las 3 de la mañana es que en este horario nomás yo puedo saber que tú me escuchas porque nadie más está ahí. Yo no veo la oración como un sacrificio porque me cuesta o porque me duele. Yo tengo que ver la oración como un motivo de agradecimiento porque Cristo pagó por mí. Él se sacrificó por mí y Él dio todo para que yo ahora pueda vivir en libertad y pueda tener la salvación. Cuando nosotros vemos que las cosas que hacemos por Dios tienen que ver con sacrificio, estamos incluso pensando que nosotros podemos pagarle a Dios por los favores y por las bendiciones. Y no es así, mis hermanos. Dios no nos bendice por cuánto nos sacrifiquemos. Dios nos bendice por cuánto nosotros le obedezcamos. Y si su palabra dice que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que diezmar, que tenemos que pedir perdón, que perdonar, y yo obedezco eso porque le amo a Dios, Dios me bendice. Pero si yo hago eso por sacrificio, para que Dios me bendiga, yo no estoy tomando una actitud correcta porque estoy tratando de pagar mis bendiciones. Estoy diciendo, Señor, yo esto lo hago para que tú me bendigas. ¿Y qué va a pasar después? Que va a decir, no, es que Dios me bendijo porque yo oré. Dios me bendijo porque yo ayuné. Dios me bendijo porque yo diezmo. No, Dios no nos bendice porque hagamos cosas. Dios nos bendice porque Él es el Señor. Porque Él es el soberano, Él es el que está sentado en el trono. Entonces, ¿cómo no va a bendecir a sus hijos? ¿Cómo no va a darles a ellos lo que sea mejor? Si están viviendo en obediencia, si están llevando el reino y el evangelio hacia todo el mundo, ¿cómo Dios no nos va a bendecir? Pero no lo hace porque nosotros le estemos pagando algo, sino porque Él necesariamente, Él es nuestro Rey, nuestro soberano. Y Él sabe lo que necesitamos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, si quizás usted está haciendo las cosas, entre comillas, sacrificándose para alcanzar las bendiciones, déjeme decirle que la mejor cosa que debemos hacer no es sacrificarnos, es obedecer. Y claro, obedecer cuesta, claro, cuesta mucho. Cuesta dejar nuestro ego, dejar nuestro yo, dejar las cosas que nosotros a veces tenemos para que Él pueda hacer todo en cuestión de lo que Él quiere como nuestro soberano. El tercer punto que yo quiero decirles en esta mañana es que el obedecer determina lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Miren, hermanos, muchas veces nosotros podemos caer en la obediencia por un concepto muy, muy claro. Y ese concepto tiene que ver con la confianza que yo tenga en lo que Dios puede hacer. Les voy a poner un ejemplo que quizás todos podamos vivirlo. ¿Qué les parecería si el día de mañana o el día de hoy yo les regalo una lista de cosas que tienen que cumplir? Y que si ustedes al cumplir todas esas cosas, al final se van a ganar $10,000. ¿Qué les parece? $10,000. Entonces yo les doy una lista de 30 cosas y ustedes si cumplen esa lista de 30 cosas, ustedes se ganarían $10,000. ¿Qué les parece?
Genial, ¿no es cierto? Yo creo que por $10,000 estaría dispuesto a hacer lo que sea. Y si en esa lista me dice, salga a las 3 de la mañana solamente calzoncillo a darse una vuelta por la manzana, por mucha vergüenza y frío que tenga, $10,000 son $10,000, pues yo lo haría. Entonces uno haría las cosas. Y si dice, por esos $10,000 usted tiene que pararse de cabeza en medio del trole, entonces yo lo haría porque son $10,000. Y creo que si nosotros tuviéramos ese incentivo económico, nosotros cumpliéramos cualquier condición que nos pusiera, porque son $10,000. Y ya con $10,000 salgo de mis deudas, me compro un carrito, doy la entrada para mi casita, no sé, o sea, uno puede decir, y puedo ponerles quizás otro valor, sean 10,000, 20,000, 5,000, lo que ustedes quieran. El punto, mis queridos hermanos, y aquí es lo contradictorio, es que nosotros tenemos aquí en la Biblia una serie de reglas, una serie de cosas, de guías que Dios nos pone, que nos garantiza que si nosotros seguimos, no vamos a tener $100,000 ni 10,000. Vamos a tener una vida plena. Vamos a tener una vida de bendición. Y es triste, hermanos, que muchas veces nosotros pudiéramos estar dispuestos a hacer cualquier disparate por dinero y no estemos dispuestos a obedecer la palabra que nos garantiza plenitud y nos garantiza bendición. Y es triste que nosotros, a veces teniendo la palabra, teniendo la Biblia, teniendo todo a nuestra disposición, no lo hagamos por el simple hecho de que podemos ver a la Biblia como algo antiguo, como algo religioso, y no como lo que nos puede dar plenitud, nos puede dar bendición. Puede salvar hogares, puede restaurar familias, puede darle paz y bienestar a aquellos que están tristes. Y muchas veces nosotros no lo hacemos por una sencilla razón, que no nos gusta obedecer. Y esa es una prueba de que no confiamos en que lo que Dios quiere hacer por nosotros es mejor de lo que nosotros creemos. La obediencia determina qué tan dispuesto estoy a confiar en el plan de Dios para mi vida. Como les digo, hay mucha gente que hace disparates por plata, porque piensan que la plata les puede dar la felicidad. Pero cuando tiene que ver con tener una vida íntegra, con pedir perdón, con perdonar, con no ver las cosas del mundo como los otros ven, consideran a la gente loca, consideran a la gente tonta que no piensa, consideran a la gente que les lavaron el cerebro. Sin embargo, cuando les ponen a hacer tonteras por plata, hay gente que hace cualquier cosa. Hoy está aquí delante de nosotros, como dice el libro de Deuteronomio, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros somos los que decidimos. Y lamentablemente nosotros muchas veces no le damos a Dios la confianza que Él se merece, porque lo demostramos cuando no lo obedecemos. Porque cuando Dios dice perdona y nosotros no lo hacemos, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo no creo que el perdón sea algo que me lleve a bien. Yo no creo que ese sea el plan. Porque cuando Dios nos dice, mira, tienes que ser pacífico, tienes que contestar con la verdad, nosotros decimos, no, Señor, yo creo que ese no es el camino. En este país, en este mundo tan corrupto, creo que portarse vivo, creo que es lo mejor. Creo que la corrupción, creo que hacer las cosas por debajo, no ser transparentes, creo que nos va mejor. Cuando nosotros no obedecemos, le estamos diciendo, Dios, yo no confío en ti. No confío que tus planes y tus propósitos sean lo mejor para mi vida. Cuando uno le dice a Dios, yo quiero confiar, yo quiero saber, estoy convencido de que tú tienes planes buenos para mí, es cuando yo le digo, Señor, yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer. Y ese es el punto que nosotros nos toca buscar. Mis hermanos, la obediencia es lo que nos hace hijos. La obediencia es lo que nos hace personas que necesitamos
ser parte del reino. La obediencia es lo que marca la diferencia. ¿Podemos ser hijos y no obedecer? Claro, claro. Pero si nosotros, siendo malos, como dice la Biblia, a veces consideramos al más obediente como que le damos doble carne, doble plato y estamos más pendientes de él que al que no obedece, le decimos, este guambrito no. Imagínense en Dios teniendo un pueblo, unos hijos que le obedezcan y que estén siempre pendientes de hacer lo que diga. La obediencia no le beneficia a Dios también, mis hermanos. No es que Él se hace más grande o más pequeño si nosotros obedecemos o dejamos de obedecer, no. El único beneficiado con la obediencia es usted, soy yo. Samuel quería guardar lo que él tenía. Saúl quería guardar lo que él tenía. Tenía un reino, tenía un ejército, tenía todo, era el rey. Y dijo, no, yo quiero guardar esto, no quiero perderlo, por eso voy a coger unas vaquitas, algo extra, voy a cogerle como rehén al rey, porque yo quiero que la gente me respete, yo al Abinar soy el rey. Y a pesar de que quería guardar lo que él tenía, ¿saben, hermanos? Saúl terminó perdiéndolo todo por no obedecer. Y a veces nosotros podemos llegar a ese punto, perderlo todo por no obedecer al Señor. Hermanos, en cada uno de nosotros está el seguir el patrón que hemos tenido desde el principio, desde pequeños, de no obedecer, o comenzar a decirle, Señor, yo quiero obedecerte porque confío más en ti que en lo que yo pueda hacer. Dios les bendiga.